Cuán gloriosas son las moradas que el Señor tiene preparado para todos aquellos que han creído en Él. Bienvenidos a este su programa En el Secreto con Dios, siempre buscando ese tiempo para poder estar delante del Señor. Así que levantemos nuestras manos, vamos brevemente a orar, pedirle a Dios que nos dirija y nos muestre más de su reino. Te damos gracias, amado Dios, por tu misericordia, de permitirnos el día de hoy estar aquí delante de ti. Y nos permita, Señor, en todo momento exaltar tu grandeza, poder levantar, Señor, tu nombre en alto con nuestras vidas, honrarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque digno eres tú, Señor, de ser adorado, de ser bendecido, de ser glorificado en nuestras vidas y que tu reino se extienda a través de nosotros, los que te amamos, los que te buscamos, a quienes tú has llamado, Señor, para extender tu gracia, tu misericordia. Hoy más que nunca necesitamos de ti, ya que sabemos, Señor, que los tiempos se están acortando, literalmente los tiempos se están acortando. La tierra está girando mucho más rápido. Señor, los días durarán menos, dice tu palabra, porque será tiempo en el cual tú cuidarás de aquellos y apresurarás tu venida, para aquellos que esperan de tu gracia, esperan en tu nombre. Gracias, amado Cristo, porque creemos que tú tienes todo el poder para hacer tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias, háblanos, fortalécenos, guíanos y que tu nombre sea glorificado en cada corazón. En el nombre de Jesús, habla, Señor, a tu pueblo, habla a nuestros corazones y muéstranos más de tu gloria. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, tiempos de refrigerio espiritual que necesitamos. Nosotros como creyentes hay que leer la Biblia, como creyentes hay que orar, hay que estar en comunión con el Señor, lo más importante. Hay lugares donde no hay Biblia, hay lugares donde no se puede ni orar, no se puede congregar, pero nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra vida está dedicada al Señor. Entrégale tu vida al Señor, entrégale tu corazón. El reino de los cielos se ha acercado y todo aquel que quiere recibirlo, lo recibirá. Leemos la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, un texto muy conocido, para poder explicar un poco más del reino de los cielos. Muchos están afanados en quedarse a vivir en esta tierra. Algunos están, según dicen algunos estudiosos, que hay hombres poderosos que están haciendo búnkers para poder vivir bajo la tierra. Hay otros que están buscando tener y construir de repente su casa más allá de las estrellas, como lo dice también el profeta. Aunque te remontares como águila hacia las nubes, hacia las estrellas, desde allí el Señor te derribará. Porque no hay donde podernos escapar, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni aunque las más altas alturas. Allí está la mirada del Señor, porque Dios gobierna sobre toda la creación. Recordemos que Dios creó el cielo y la tierra, los mares, los peces, aún dice todo lo que está sobre la tierra, aún lo que está más allá de nuestro planeta, las estrellas, los cosmos, todas las galaxias, todo dice que tiene el sello de Dios, todo lo conoce Dios. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo el universo, es nuestro Padre Celestial, el cual dice la palabra, libro de San Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, dice, fueron hechas. Y por Él, dice, todas estas cosas fueron hechas y sin Él, el Verbo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y en Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Miren, la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra aquella luz. Hubo un hombre enviado de Dios en el cual se llamaba
Juan. Y ahí comienza nuestra enseñanza el día de hoy. Previa a esta introducción, nos está mostrando primeramente que el Verbo de Dios se hizo carne. Lo vemos en el libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 1. Estamos estudiando acerca de la realidad del reino. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 de Mateo, desde los versos, vamos a leer un poco de aquí, del verso 12. Desde el verso 1 dice, estas son las genealogías de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a leernos toda la genealogía, lo que sigue, nació uno, luego otro, luego otro. Y en los versículos 12, vamos a leerlo. El libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá, Judá a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Y comienza a decir toda la descendencia, la línea de descendencia. Y para los que ya hemos leído pues esto, vayamos al versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta Cristo, dice, desde todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y de David hasta la deportación de Babilonia, son 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, son 14 generaciones. Aquí hay una dinastía, aquí hay un legado, aquí hay una presencia divina, aquí hay un mover espiritual que nos está asegurando que algo sucedió, que algo iba detrás de esta familia que Dios escogió en un inicio. Porque recordemos que en el principio, en la creación del mundo, Dios le dio a Adán el señorío sobre toda la tierra. Y le dijo, sojuzga toda la tierra. Y le dio poder y autoridad. Y esa autoridad Satanás se la arrebató. Ese cetro de poder y dominio sobre la tierra se lo arrebató Satanás al caer en desobediencia y en pecado. Dios quería instaurar aquí su reino. Lo creó el hombre, le dio el cetro, pero el hombre lo perdió. Perdió el primer Adán el cetro. Pero ahora dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y poder. ¿De quién está hablando? Del verbo, el cual se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? A través de estas genealogías que ya la Biblia lo viene dando desde el capítulo 1 de Mateo. Y ahí nos da todas las generaciones de una a otra, cada cierta etapa. Había un marco, había un límite, había algo que era marcado por la historia. Y esto nos muestra a nosotros que en medio de todo eso Dios estaba vigilando desde el primer hombre hasta Cristo, cómo tenía que venir y cómo manifestarse el reino, su reino, para recuperar esta autoridad que Dios le dio al hombre, para que ahora no sea el hombre, sino sea el Hijo de Dios hecho carne, para que recuperara lo que Dios le dio al hombre en un inicio. ¿Y cómo lo recuperó? En la cruz del Calvario. Dice que fueron expuestas y fueron anuladas el acta de los decretos que iban y condenaban al hombre, donde Jesús, siendo Dios, haciéndose carne y haciéndose hombre y muriendo como hombre, derramando su sangre por causa de todo aquel que había pecado, ahora Él restauraba. Dice aquí la palabra del Señor, que el nacimiento del Señor fue de esta manera. El que iba a venir a recuperar este reino que había sido arrebatado, para que el gobierno, recordemos, el reino de los cielos tiene su lugar en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso es un reino de los cielos, que se va a instaurar a través de Cristo y se manifiesta con esa presentación gloriosa de los ángeles. Dice que los pastores vieron
dice una legión, unas huestes celestiales. ¿Qué es eso? El acercamiento del reino de los cielos a esta tierra para tomar posesión de lo que es suyo. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No fue Satanás el dueño ni el creador de la tierra. Dios el que creó y es de él. Y él vino por lo que es suyo. Y nadie se lo va a arrebatar de su mano. Si tú eres de Cristo, nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Las puertas están abiertas. Dice la palabra que el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estando desposado ahora María con su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que ella había concebido por el Espíritu Santo. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo un bebé en el vientre de una mujer. Dice, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y ella aceptó ciertamente ese reto que en ese tiempo era para muerte. Ella dijo, yo haré la voluntad del Señor. Y la palabra de Dios, leíamos el día de ayer, decía que nosotros podemos orar al Padre, decirle, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. María abrió esa puerta también y le dijo, hágase en mí tu voluntad. He aquí tu sierva, hágase en mí tu voluntad. Y ella concibió a Cristo. El Hijo de Dios, hecho carne, en el vientre de una mujer, cumpliéndose la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente, el cual vino a nacer, dice allí, después de muchos años, muchos siglos, bendito Dios, que trajo esta verdad, ahora se manifiesta. Por eso que hubo una manifestación de huestes celestiales dándole la bienvenida al cumplimiento de esta profecía. ¿Esto qué es? Desarrollo del reino de los cielos, de la manifestación del reino de los cielos. No podemos ignorar que esta verdad no solamente se limita a que voy a la iglesia, voy a orar. Voy a la iglesia, leo mi Biblia y predico un poquito y oro un poco, hago un ayuno. No, esto viene trascendiendo de una manera poderosa, tiene un respaldo espiritual poderoso. Hay una trayectoria de un mover espiritual durante siglos. Viene desde, hermanos, esto es maravilloso, el mover de la presencia de Dios a través de la historia del hombre. Se manifiesta en este nacimiento que aún los mismos científicos hoy han dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan evidente, tan sorprendente lo que sucedió que marcó la historia. Y aún el hombre no puede tapar con un dedo todo el sol, como se dice, la evidencia de todo lo que Dios hace por el hombre. El reino de los cielos se hizo presente a través de la presencia de Cristo. No se manifestó de otra manera, sino a través de él. Y para eso, en toda conquista, sabemos por la historia, que siempre se mandaba a un representante de un reino para decirle al pueblo que iba a ser atacado, decirle, ríndanse y entreguen todo porque viene aquel que los va a derrotar. ¿Y dónde está ese que iba a ser el que iba a anunciar todo esto? Pues dice la palabra, también estamos leyendo el libro de San Juan, que así como en Mateo capítulo 1 vemos las generaciones y el nacimiento de Cristo, en el libro de San Juan vemos la revelación espiritual de lo que está sucediendo detrás de estas continuas generaciones hasta Cristo. Y la revelación de quién es el que nace, no es cualquiera, es el Hijo de Dios, aquel que tiene todo poder, todo dominio, toda potestad, dice, despojándose de su gloria, de la gloria de Dios, despojándose de todo, vino a hacerse como uno de nosotros,
para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Es necesaria esta explicación? Sí, es necesaria la explicación, porque muchos no están ubicados ni saben muy bien a quién le pertenecen. Y paran escuchando voces y paran diciendo que el diablo, que mi familiar, que mi hermano. Hermano, ustedes no entienden a qué reino están perteneciendo ustedes como hijos de Dios. Y que se pelean por las propiedades, y que se pelean por cargos, y que se pelean porque yo soy mejor, que mi iglesia es mejor. No saben lo que hay en verdad al ser hijos de Dios. Dice aquí, hermanos, que debemos entender y tener la identidad muy clara. El reino de los cielos, dice la palabra, que se manifestó a través de la venida de Cristo, del verbo hecho carne. Y dice en el verso 6 del capítulo 1 de San Juan, y hubo un hombre, el cual tenía que venir como anunciador, como aquel que iba a proclamar, como un atalaya, como un enviado, como un mensajero, como tú quieras llamarlo. Vino un hombre para decir y anunciar que venía aquel que es el dueño de la tierra, aquel que es dueño de esta nación, aquel que es dueño de esta humanidad. Y vino un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lo dice en el verso 6 del libro de San Juan. Este hombre vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Recordemos, hermanos, que Dios se hizo carne y tenía que anunciar la venida, y su anuncio tenía que ser inminente a través de uno de los que estaban allí, escogido y visto por Dios, que también nació de una manera maravillosa y milagrosa, porque la madre no podía tener hijos, pero ella concibió en su vejez. La que llamaban estéril, comienza el reino de los cielos a obrar de una manera poderosa. Ya lo había hecho en el Antiguo Testamento Dios. ¿Y cómo no lo iba a hacer ahora para enviar un mensajero que iba a anunciar la venida, la entrada de su Hijo a esta tierra? Es que eso es digno de reyes. Ningún rey llega a ningún lugar sin que antes llegue su mensajero, sin que antes llegue aquel que va a decir, vengo a representar a este rey está llegando a tal día, en tal lugar, tienen que recibirlo. Eso es lo que tiene. Si eso lo hacen los hombres, como reflejo de lo que es la autoridad y el respeto a la autoridad, imagínense cuánto más Dios, el creador del universo, mandando a uno que no se suponía que podía nacer, pero nace de una manera milagrosa en el cuerpo de su madre, nace porque hubo un milagro de una mujer anciana y estéril, y pudo concebir. Ahora este hombre nace para testimonio de la luz, de aquel que vendría, dice la palabra, a fin de que todos creyesen por Juan, por el enviado, por el que iba a dar testimonio. El objetivo del reino de los cielos es que la gente crea. El objetivo del reino de los cielos no es confundir. Presten atención a esto. El reino de los cielos no viene para confundir, viene para dar testimonio. ¿A través de qué? No de palabras, de obras. No solamente de palabras, también por obras. Y a través de lo que el Espíritu daba a cada quien, recibir y entender qué es lo que estaba haciendo. Entendamos esto, hermanos. Dice aquí, vino uno por testimonio para que diese testimonio a luz, a fin de que todos, Dios no quiere que nadie se pierda. Y lo dice el apóstol Pablo, y lo dice Jesucristo, y lo dicen los apóstoles. Y el mismo Cristo decía, yo no he venido para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo. El apóstol Pablo de igual manera lo dice. Y aquí Juan el Bautista, a través del apóstol Juan, dice, viene aquel que anunciaba la llegada del Hijo de Dios para que diese testimonio a todos, hablando del pueblo de Israel, porque era su pueblo, el de que supuestamente estaba esperándole. Hoy, en estos tiempos, mucha gente está esperando a Cristo. Mucha gente está esperando que venga el Señor y aún dicen, Señor, ven, Señor. Pero ya el reino de los cielos está en medio de nosotros.
Su espíritu se está moviendo. Y muchos están preocupados más en las cosas materiales que en las cosas del cielo. Y no decimos que hay que olvidarnos de las necesidades materiales, refiriéndonos a lo biológico y lo necesario, lo que nosotros debemos entender que es prioritario para poder vivir, sino que hay muchos que ponen primero sus cosas, sus necesidades, antes que la necesidad de hacer la voluntad del Padre. Dice aquí, este vino para que creyesen todos en él, y no era él la luz, sino que diese solamente testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, hablando de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía, pero la gente en ese tiempo no lo entendieron. Como hoy la gente no entiende el mover espiritual, como no entienden el mensaje del cielo, no entienden mucha gente lo que es vivir el verdadero evangelio, no entienden lo que es tener la presencia de Dios y vivir como Cristo. Mucha gente quiere vivir como dicen los dogmas de su iglesia, pero no quieren vivir conforme a la palabra del Señor. Muchos fueron enviados en el Antiguo Testamento. Antes de que viniera el Señor, fueron y recibieron testimonio de que Dios es el Rey, pero la gente, muchos despreciaron a Dios. Ahora viene el Hijo de Dios y la gente tampoco le cree. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hoy muchos dicen que son creyentes, pero no conocen a Cristo. Hoy muchos dicen, Señor, Señor, pero no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no es porque tú lo digas. No es porque tú digas, yo soy creyente y Él es mi Señor. Hay algo allí que falta, algo que no cuadra. Es el conocerlo. Dice aquí, Él vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Lo vieron, lo escucharon, vieron sus milagros, pero no le conoció. Los discípulos fueron por todo el mundo a predicar el evangelio de Jesucristo y el mundo no conoció, salvo aquellos a quienes el testimonio a través del Espíritu Santo les era revelado. Porque ellos creyeron en lo que oyeron y pusieron su corazón en lo que oyeron. Qué importante es que la palabra de Dios sea explicada. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron porque no le conocieron. Entonces, no solamente es ser creyente de una denominación. Hay que ser conocedor de Dios, conocedor de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Evangelio de la paz? ¿Qué es el Evangelio del reino? ¿Qué es las buenas noticias? ¿Qué es el reino de los cielos en mi vida? Hermanos, nosotros debemos ser tan cuidadosos de la palabra. Dice, mas a todos los que le recibieron, verso 12 del libro de San Juan, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, esto es muy delicado. Los que no son hijos de Dios no tienen lugar en el reino de los cielos. Los que no aceptan a Cristo no son hijos de Dios, porque en Cristo somos hechos hijos e hijos amados. En Cristo somos limpiados de nuestros pecados. En Cristo somos renovados. Somos sacados de la miseria, de la ruina espiritual, a una vida de restauración, a una vida nueva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos hasta Cristo? ¿Cómo nos revelamos ante el mundo como hijos de Dios? ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios?
¿Cómo sé que estoy agradando a Dios? ¿Y cómo sé que el reino de los cielos es para mí? Entonces, es necesario la predicación del Evangelio. El reino de los cielos se manifiesta a través de la predicación del Evangelio, de la enseñanza bíblica, de la enseñanza doctrinal o de la enseñanza de quién es Dios, de quién es Cristo, qué es el reino. No basta, amados, con solamente decir, acepto a Cristo y ahí termina. Es apenas el inicio de una jornada de mucha labor, de una jornada de búsqueda incansable, de una jornada de caminar en medio de espinos y de cardos muchas veces, en medio de una situación que contradice a veces, pareciera que contradijera las cosas que se anuncian en el reino, pero el Señor lo dice muy bien, mi reino no es de este mundo. Por eso se dice reino de los cielos. Muy pocos pueden entender esto. ¿Y por qué esto? ¿Por qué tanto hablamos de reino de los cielos? Es que muchos están afanados en quedarse en esta tierra. Y muchos están afanados en vivir para esta tierra, para soportar o para sobrellevar todo lo que tengan que llevar cuando nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos mirar al Señor. Sigamos leyendo. Dice la palabra que en el verso 19, capítulo 1 de Juan, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hermanos, la gente en Jerusalén estaba esperando la llegada del Mesías. Se habían guardado, las jóvenes se guardaban, porque de una de ellas, de una virgen, se había profetizado que vendría el Salvador, el Rey de los cielos. Pero ellos lo entendían intelectualmente, pero no lo asimilaban espiritualmente. No entendían lo que iba a suceder, un mover o un sacudir espiritual. Ellos no estaban preparados. Cuando se manifestó el Señor, los mismos religiosos no estaban preparados, no identificaron al Rey de Gloria, no le honraron al Rey de Gloria. Por eso tenía que venir alguien que sacudiera las conciencias y pudiera incluso decirle a los mismos religiosos que eran unos hipócritas, porque esperando al Rey de Gloria, lo vemos después que crucificaron al Rey de Gloria. Que esperando al Rey de los judíos, al Rey que salvaría a la nación, fueron y lo entregaron, lo golpearon y lo maltrataron, porque no tenían preparación ni conocimiento. Ahora, cuando Cristo venga, ¿estarás tú preparado? Mire lo que les pasó a los primeros a los cuales se les anunció. Se anunció la venida del reino de los cielos y no estaban preparados. Vino el reino de los cielos a través de Cristo. Y Él dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu ruina espiritual. Arrepiéntete de la forma en la cual tú has estado llevando tu vida. Arrepiéntete. Y muchos venían. Los ciegos lo buscaban. Las prostitutas, dice el Señor, iban delante de ellos al reino de los cielos, y los que supuestamente tenían la ley en las manos estaban perdiéndose. Jesús predicando y ellos haciendo prosélitos para hacerlos 2 veces más hijos del infierno que ellos. El Señor mismo le decía, esta gente no está preparada. A pesar que envió a su edecán, envió a uno que diera testimonio de él, la gente no creía en Jesús. Hoy la situación está peor. La gente está totalmente confundida con tantas religiones. Qué bueno que Jesús no vino a poner una religión. Jesús lo que anunció fue el reino, su reino que vendría. Y qué hermoso cuando Él dice,
al resucitar, antes de subir a los cielos, dice, voy pues a preparar morada. Porque mi reino no es de este mundo, por si acaso. Ustedes no se van a quedar aquí. Voy a preparar morada para que donde yo esté, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Para que donde yo esté, vosotros también estéis, cada uno de ustedes. ¿Dónde está Jesús? Hay muchos que, aún en el tiempo de Cristo, el Señor dice, voy pues a preparar morada. ¿Y dónde se va este? Decía. Yo me voy al Padre y ustedes no me pueden seguir. ¿Qué? ¿Acaso se va a quitar la vida? Decían. Que la gente no tenía entendimiento espiritual. Aún no había venido el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso que Cristo le dijo, conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y les enseñará a ustedes lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. Y nos dejó para que nosotros anunciemos ahora su segunda venida. Y que va a venir a recoger a su iglesia amada, para que celebremos con él lo que se llama las bodas del Cordero, no aquí en la tierra, en el cielo. Esto es, pareciera un cuento, pareciera un sueño, pero es una realidad. Amados, el día que suceda eso, será el lloro y crujir de dientes de muchos supuestos creyentes. Pero si yo tengo mi religión, pero si yo tengo y voy a la iglesia, cumplo con todo. Es que no es que tú cumplas con todo lo que digan los hombres. Porque hay muchos hombres que han cambiado la ley del reino de los cielos por mandatos o tradiciones de hombres. Dejando de un lado la palabra de Dios para poner primero la palabra de los hombres. Hay muchos que tienen miedo de dejar a su pastor o miedo de dejar su denominación, miedo, hermanos, porque les han metido miedo. Uno tiene que tener la madurez y el entendimiento, decir, yo te predico el reino. Y donde tú vayas, donde tú estés, los ojos de Jehová están allí, puestos sobre ti, y sus oídos están atentos a tu clamor. El deber de todo pastor es enseñar a todo creyente a que ellos pueden llegar a Dios no a través de la religión, no a través del pastor, no a través de la denominación, sino a través de Cristo. Hay muchos que dicen, si yo no oro por ti, las cosas no te van a ir bien. Y les mandan maldiciones a sus feligreses o a sus congregantes. Pero no les enseñan a buscar de Dios, sino a depender del hombre. Por eso, tengamos cuidado. La palabra del Señor nos dice que hay de aquel que pone su confianza en los hombres, o pone su confianza en aquellos que no tienen conocimiento. Y muchos hombres dicen que conocen a Cristo, pero no lo conocen. Muchos hombres dicen que son representantes del reino de los cielos, pero hermanos, sus obras las niegan. Si en el tiempo de Cristo muchos lo negaban, y el mismo Cristo dijo, muchos me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Hoy no es la excepción. Hoy muchos dicen Señor, Señor, pero sus corazones están lejos de Él. ¿Cómo yo sé que mi corazón está cerca a Dios? ¿Cómo yo sé que cómo tú puedes saber que tu vida es agradable delante del rostro del Señor? Leyendo la palabra, sabiendo quién eres en Cristo, sabiendo y escudriñando qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos son manifestación de la gloria de Dios, cambio, transformación, misericordia, amor, restauración, una vida nueva, constante gracia y perdón. Muchos no entienden lo que es renovar a alguien, restaurar a alguien. Muchos no saben lo que es perdonar. Por eso que leíamos ayer, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo se haga aquí en la tierra. ¿Y qué se hace en el cielo? Constantemente el amor y la gracia de Dios.
Si vives bajo el reino de los cielos, la dirección del reino de los cielos, en tu vida no hay señalamiento. Tú eres así. En tu vida no hay crítica. En tu vida no hay destrucción. En tus palabras no destruyes. Tus palabras transforman, cambian, impactan. Tu vida misma es un reflejo del carácter de Cristo. Oh, no, pero yo tengo el carácter de mi padre. No, yo soy como mi madre. Y a veces le dicen las madres o los hijos también, tú te pareces a tu padre, tú eres así, 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 y lo señalan, cuando nosotros deberíamos formarlos en el carácter de Cristo. No es fácil tener el carácter de Cristo, pero cuando tenemos al Espíritu de Dios podemos hablar y edificar. Cuando tenemos el carácter de Cristo podemos sanar las heridas y no abrir heridas, y zanjar heridas y traicionar, porque eso no es el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay traición. Entre los que vivimos y entendemos el reino de los cielos no hay murmuración. Recordemos cuando el pueblo estaba en el desierto. Recordemos lo que hablaron María y Aarón contra la esposa de Moisés. El Señor mismo habitaba en el campamento del pueblo. Y el Señor escuchó la murmuración de María o de Miriam, como dicen algunos. Y ella fue llamada delante de Dios y Él le dijo, ¿qué es lo que tú has hablado? Tú estás habitando y yo habito aquí en medio del campamento y te he escuchado murmurar. Señor, yo nada fuera del campamento. En la murmuración, el odio, la envidia, nosotros no podemos movernos. El Espíritu de Dios no habita donde hay murmuración. Así que cuidado con lo que hablamos. Y el Señor la echó fuera. Y todo el campamento, toda la marcha de todo este pueblo se detuvo hasta que ella fue sanada. Y cuando ella fue sanada, nuevamente se reincorporó todo el pueblo y recién el pueblo pudo marchar. Por causa de ella se detuvo la marcha de toda una nación en el desierto para evitar que pudiera avanzar hasta la tierra prometida. Por la murmuración. Los que vivimos en el reino de los cielos tenemos que darnos cuenta que no debe haber murmuración en nuestras bocas. Y si algo hablamos, despierta, Dios mío, no lo puedo hacer, pide perdón, restáurate rápido. No sea que el Señor te llame y te diga, tú has murmurado. Yo habito en medio de tu casa. Yo habito en medio de mi pueblo, dice su palabra. Yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. ¿Y cómo puede haber murmuración en medio de la alabanza del pueblo? Entonces, es algo contradictorio. Entonces, mi reino no está establecido en esos corazones. El Señor se aparta. Porque si no te aparta a ti, Él se aparta. Porque Él no habita en medio de la murmuración. En medio de la avaricia. El pueblo estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que todas las cosas lo tenían en común. Libro de los Hechos, capítulo 2 y 3. Y en capítulos 4 y 5 también nos habla que todo lo tenía en común. Ninguno decía tener algo propio, sino que todo era para compartir entre ellos. Y viene Ananías y Zafira y dice, vamos a vender esto, lo vamos a llevar y vamos a decir que lo hemos vendido en tanto. Y vienen contentos a dejar su ofrenda. Y este ambiente espiritual estaba lleno, ese lugar estaba tan lleno de la gloria de Dios, que ni tampoco la avaricia tiene lugar en el reino de los cielos. ¿Qué pasó? Cayeron fulminados los dos por mentirosos y avaros. Es que el reino de los cielos, en el reino de los cielos, los que somos del reino de los cielos, no hay avaricia, no hay mentira, no hay murmuración, no hay chisme. No hay lujuria, no hay maldad, porque es el mismo, porque dice allí, el que vive bajo la dirección de Dios y vive en ese mandato, en esa presencia del reino de los cielos, el Espíritu de Dios se está moviendo y todo lo saca a la luz. Todo lo saca a la luz. Hay discernimiento de espíritu, hay mover espiritual. Por eso, hermano, ¿qué rechazo hay del Espíritu de Dios para con esas personas? Y dicen que andan en Cristo.
Por eso, hermanos, tiene que ser formado Cristo en tu vida. Si somos del reino, ¿de qué reino eres? Hay muchos que dicen, no, yo soy del reino. ¿De qué reino? ¿Del reino de las tinieblas o del reino de Dios? En el reino de Dios no hay cabida para eso. Lo ha demostrado constantemente. No se permitía ni siquiera la fornicación y el adulterio. Recordemos del sacerdote Eliezer que se levantó y cuando vio que los hombres iban y traían mujeres entre los pueblos paganos y lo metían dentro del campamento, este hombre se levantó y los atravesó con una lanza. Y Dios dijo, así debemos hacer. Porque hizo honra para que no se extendiese la maldad, hermanos. Es muy fuerte. Cuando la gente no entiende el mover espiritual y quién habita en medio de ustedes, la gente hace lo que le da la gana. Hasta hoy, en estos tiempos, hasta danzan, vomitan en las congregaciones. Se caen para atrás, se hacen un escándalo. No hay santificación, no hay presencia de Dios, no hay. Lo que hay es una exhibición de música, de carne y de culto a la carne y a la gloria de los hombres, pero no hay la presencia de Dios, no se honra a Dios. Por eso dice que el reino de los cielos vino y muchos no entendieron que estaba en medio de ellos. Ahora el Señor ascendió a los cielos y nos ha dejado a nosotros y dijo, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y prediquen en todas las naciones. Vayan y enseñen, discipulen, cuiden y traigan almas al reino. Y añadan los que han de ser salvos hasta que yo vuelva y tome con ustedes nuevamente una cena. Y no la volveré a tomar hasta que dice, venga mi reino. Nosotros somos guardas de la presencia de Dios. Y esto no nos lleva a nosotros a ser personas que señalan, que hieren, que maltratan, que murmuran. No, porque eso no se vive en el reino. Cuando nosotros entendemos que vivimos en el reino de los cielos o vivimos y traspasamos este conocimiento a muchos, nosotros nos damos cuenta que hay mucha gente que no entiende este lenguaje. Así como cuando alguien te habla en lenguas, hay mucha gente que dice, ¿pero qué me estás hablando? Se siente bonito cuando tú escuchas hablar en lengua. ¿Pero qué me dijo? Nada, no entendí, porque no le ha sido revelado. El reino de los cielos se va a entender cuando tú más tengas comunión con Dios. Quizá muchos aquí no entiendan, pero aquí hay muchos otros que van a entender y están poniéndose en su posición como verdaderos representantes del Hijo de Dios. Dice la palabra que Juan el Bautista fue uno y así como él, nosotros anunciaremos la venida del Señor por segunda vez. Dice allí, confesó y no negó, diciendo, yo no soy el Cristo, sino más bien soy uno que viene y soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué clama? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estamos leyendo San Juan 1, 24. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Vuelve a repetir la palabra conocer. Hermanos, qué necesario es que nosotros conozcamos. Y el conocimiento de Cristo no es para orgullo, no es para que te sientas, o sea, hinche el pecho y yo conozco de Cristo, yo sé hablar de Cristo, no. El que conoce a Cristo sabe quién es Cristo y Cristo dijo, imíteme a mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se puede tener conocimiento y ser humilde? Sí, porque eso lo era Cristo. Y eso lo mostró a sus discípulos. Y sus discípulos, que después fueron apóstoles, demostraron este mismo carácter. Y todo aquel que es discípulo va a ser llamado también a ser un anunciador y debe mantener el mismo carácter. Cierto, es cierto. Aquel que es manso tiene que sufrir mucho más que aquel que es agresivo.
Pero aquel que es manso utiliza la sabiduría para poder extender el reino de los cielos con entendimiento y unción. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Por eso que Juan el Bautista dice que era lleno del Espíritu Santo. Jesucristo, ¿cómo predicó? Lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles, ¿cómo predicaron? Llenos del Espíritu Santo. Y los que predicaron después de los apóstoles, predicaron llenos del Espíritu Santo. Y hoy, ¿cómo se predica? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que da testimonio del reino de los cielos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una danzadita o una despeinada o un bailar por 3 horas en un coliseo. El Espíritu Santo es presencia constante en nuestras vidas. Si te equivocaste, te redarguye. Si te caes, te levanta. Si tienes miedo, te alienta. Y te dice, no temas porque yo estoy contigo. Y si tu vida corre peligro, el Señor te dice, hay muchas moradas allá. Esta vida acaba. Entonces nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras debilidades, porque estamos llenos del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas, hermano. ¿Cuántas mujeres me dicen, pero estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué cayó? Porque lo escuchaste hablar en lenguas, dices que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su trato contigo? ¿Qué testimonio daba en su casa? ¿Qué testimonio tenías tú de él? No, era un buen hombre, una buena mujer. ¿Pero por qué cayó? A ver, mira bien. Que nosotros debemos entender que los que están llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, muchas veces nos sentimos debilitados, nos sentimos derrotados, pero siempre el Espíritu Santo nos va a levantar. Es decir, aquellos que están y tienen y viven bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el mensajero, que es el que guía nuestros pasos hasta que se manifieste la gloria de Dios completa en nuestra carne, porque ya se manifestó al mundo. Ya no tiene que volver Cristo nuevamente a predicar entre nosotros, volverse a ser hombre, ya no, ya lo hizo. Y dice la palabra que fue una vez y para siempre su sacrificio. Con un solo hecho limpió a todas las generaciones de los hombres en todos los siglos y en todos los tiempos. Dios perdonó con gracia al primer hombre sobre la tierra y lo hará con el último hombre antes de la venida del Señor, lleno de gracia. Y lo hará lleno de gracia, con amor, con el mismo amor con que perdonó a uno, lo perdonará a otro. Y hasta el último hombre Dios perdonará lleno de gracia, de amor y misericordia. Porque ese es nuestro Dios. No es un Dios que tú tienes que pagar penitencia, hacer 3 rezos o 20 rezos o 50, o pasar una disciplina de 5 o 10 años. La palabra de Dios dice, ¿quién perdona sino Dios? Los hombres no tienen poder para perdonar los pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Así que qué hermoso es que dice que aquel que cometió pecado y confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza misericordia. Eso es reino de los cielos. Pero yo no lo entiendo, si este era un hombre malvado, el reino de los cielos lo perdona. Porque sabe lo que viene o lo que hay detrás de cada corazón. Y lo que hay fuera del reino, que es el reino de las tinieblas. Ausencia total de Dios. Total. Y lo que Dios nos pide es lo único, lo más sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la clave, esa es la llave. Pero muchos dicen, no, para volverme religioso es que tú has visto religiosos, pero no has visto hijos de Dios. No has visto verdaderos hijos de Dios. Pero yo los he visto y lo he visto mal. Luego, es que los hombres, los creyentes que son hijos de Dios, son todavía carne, pero un día se va a manifestar la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Y seremos, y conoceremos a Cristo tal como Él nos conoce. Y nosotros, aunque vivimos en esta carne, nos cansamos, tenemos sueño, tenemos miedo, tenemos hambre, tenemos frío, padecemos, sí.
pero ya nuestra vida está asegurada en Cristo. Mi vida está escondida en Dios. Dice que Él nos tiene esculpido en el hueco de sus manos. Porque si yo no conozco esto, no conozco qué es reino. Porque el Señor se ha manifestado en nuestra vida como el Rey de nuestras vidas. Esto es maravilloso y vamos a continuar el día de mañana. Dice aquí Juan el Bautista, como que nosotros también deberíamos tener esa misma posición. Eres tú aquel a quien debemos seguir. Dijo, no, yo solamente soy una voz de uno que clama para que tú te arrepientas, para que tú te des cuenta quién eres en Cristo. Yo soy solamente una voz, porque las voces quedan grabadas en la mente, en los corazones, en las almas, quedan grabadas. Por eso qué poderosa es nuestra voz, lo que hablamos. Dice, con la palabra puedes destruir o edificar, puedes dar vida o puedes dar muerte. Yo soy solamente una voz y yo quiero darte vida. Quiero que entiendas quién eres en Cristo y que recibas no solamente a Cristo, sino que recibas su reino en tu vida para que Él gobierne a través de su palabra tu vida, que es dada por el Espíritu Santo. Y los que habían sido enviados eran, dice, fariseos. Te vas a enfrentar con gente incrédula, pero también con gente muy conocedora de las leyes, pero errada y equivocada. Para eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Juan nos da el testimonio y nos da el ejemplo de cómo debemos estar viviendo en estos tiempos, que son tiempos peligrosos, donde no hay amor por el prójimo, donde todos buscan lo suyo, hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos, intemperantes, hombres aborrecedores de lo bueno, amadores de lo malo, hombres que rechazan aún a sus propios padres y maltratan a su familia, hombres avaros, lujuriosos. Dice la palabra, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y Dios nos llama a llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Dice su palabra, que si tú vives dirigido por el Espíritu Santo, no importa de qué denominación eras o seas, si tú vives dirigido por el Espíritu Santo, estás imitando la vida en Cristo. Y sabes identificar quiénes son de Cristo y quiénes no. Lo dice también el libro Apocalipsis. El Señor alabó a una de las iglesias diciendo, ustedes saben distinguir muy bien entre el que sirve y el que no sirve. Ustedes saben muy bien distinguir, pero todavía faltan ustedes. No te vanaglorías porque sabes distinguir entre quién sirve y no sirve. Gloríate, si has de gloriarte, en conocerme, dice el salmista, en entenderme, dice el proverbista, que la mayor gloria nuestra es conocer a Cristo. Y conocer quién es Él en tu vida y cuánto nos falta a nosotros para imitarlo a Él. En esa humillación, el reino de los cielos es glorificado en nosotros cuando vivimos en sujeción. La oración de Cristo del Padre nuestro nos muestra a nosotros nuestra humillación delante de Él, nuestra humildad, nuestra sujeción. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, en mi casa y en mi vida. No tengo permiso para molestarme con mi hermano. No tengo permiso para odiar. No tengo permiso para creerme más que otro. No tengo permiso para ensoberbecerme, quiere decir. No tengo permiso para andar en las tinieblas, porque el reino de los cielos ya vive en mí. Él está en mí. Lo he aceptado. Y su palabra me guía a mí a toda verdad. Los que habían creído, dice, eran fariseos y le preguntaban y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Tú por qué predicas, hermana, si tú no eres nadie? A veces nos dicen así. ¿Quién eres tú? Ni te conozco. Es que nosotros no nos predicamos a nosotros, tenemos que predicar a Cristo. Hay mucha gente que está más preocupada en que conozcan su nombre por las redes sociales, que sepan dónde vive o dónde está el ungido. No, hermanos, nosotros debemos preocuparnos en que si nos conocen a nosotros, que sea primero a Cristo quien tienen que ver en nosotros. No es fácil, pero el Señor nos dice, debemos buscar su reino. Termino con esto.
Juan le respondió: yo bautizo con agua en medio de vosotros, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que él era antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso es humildad constante. Reconocer que Cristo siempre va a ser más y que nosotros vamos a ser menos. Que Él es el que se enseñorea y que no nosotros nos enseñoreamos de Él. Que Él es el que manda y no yo lo que mando. Lo que yo digo, eso es, no, lo que diga Cristo. Lo que diga Cristo, eso es lo que vale. Bendito sea el Señor. Estas cosas sucedieron en Betábara, al lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan se manifestó con un ministerio. Juan se manifestó con un llamado. Juan se manifestó con una encomienda, con una tarea. Y tú y yo tenemos una tarea. Y al igual que Juan, como nosotros tenemos una tarea, manifestar y declarar lo que él mismo dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero ¿cómo yo voy a pedir que otros se arrepientan si uno no vive conforme al reino? Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra seguridad. No en nosotros, no en nuestras obras, sino solamente en la obra redentora de Cristo. Él es mi Señor y mi Salvador, y el tuyo también. Así que el día de hoy quiero dejarles con esta enseñanza, porque lo que Dios tiene para ti es algo grande, algo poderoso. Nada te es permitido si vives en Cristo. Nada te puede herir si vives en Cristo que no sea dirigido por el Espíritu Santo. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la presencia del Señor. Todo lo que tú hagas tiene que ser dirigido por Dios. No te mandes tú solo. Deja que Él sea tu Señor, si es que Él es tu Señor. Hoy quiero orar por ti y quiero que te animes a buscar más del reino. Lee los evangelios y verás el carácter de Cristo. Verás el amor de Cristo. Verás la firmeza. Una cosa es andar molesto y otra cosa es ser una persona firme. Nadie me va a apartar del amor de Cristo. ¿Podrás decirlo tú? ¿Puedo entregarle mi vida al Señor? Sí, puedes entregarle tu vida al Señor hoy. Y hoy el reino de los cielos hará también su morada en tu vida a través de su Espíritu, que ya te está tocando. Amado Dios, te doy muchísimas gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, porque tú nos das tu reino, tu nombre. Señor, nos das el poder de poder salir de las tinieblas a tu luz admirable. Te entregamos nuevamente nuestra voluntad para que hagas con nosotros tu voluntad. Haz de nosotros esos mensajeros de paz, esos pacificadores que serán llamados hijos de Dios por cada uno de aquellos que nos ven. Que no vean en nosotros nuestros rasgos del pasado, nuestro viejo hombre, que no vean eso, que vean en nosotros tu presencia. Amado Dios, te rogamos por cada alma, por cada corazón, por cada familia que está dispuesta a buscarte a ti. Sácanos, Señor, de la oscuridad, de esa ruina espiritual, y llévanos y trasládanos a tu luz admirable, a tu reino inconmovible, ese reino que es poderosamente manifestado por hombres y mujeres valientes, que no buscan la gloria, que no buscan reconocimiento, que no buscan aplausos, sino que buscan hacerte sonreír y decirte: Padre, he aquí las gavillas que tú me diste que yo trajera, porque nada es mío, todo es tuyo, Señor. Y aquí pongo delante de ti cada hogar, cada familia. Los que tú me diste, yo te lo entrego con estas palabras puestas a través del Espíritu Santo para sus corazones, para que ellos te sirvan de todo corazón. Usa estas palabras para que sean despertados sus sentidos, abran sus ojos y respiren, Señor, conforme lo que se debe vivir en el reino de los cielos. Sí, respirar la paz tuya, respirar el gozo tuyo,
vivir, Señor, bajo esa armonía, esa fragancia de Cristo, porque Cristo, olor grato y agradable ante el Padre, para nosotros, Rey de gloria, Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Te ruego por cada hermano y hermana que está aquí con nosotros. Toma control de sus vidas, de sus hogares, de sus familias. Que tú traigas, Señor, conocimiento a ellos. Bendice a mi hermana Eva Ocas. Bendice a mi hermana Mafer, Señor, a mi hermana Gilda, que está aquí con nosotros también, a mi hermana Eli Cabrera, que tu presencia siga obrando en su vida. Gracias por mi hermana Luz Bancayán, por mi hermana Alicia, por mi hermano Casimiro, Señor, todos los que estamos aquí, nos unimos para decirte, venga tu reino a nuestras vidas. Señor, edifica los corazones, trae, Señor, libertad a los jóvenes, que muchos de ellos también te van a servir, nuestros hijos, los nietos de tus hijos, de tus hijas que están aquí, que todos sus hogares sean envueltos bajo esa misericordia tuya. Padre, por mi hermana Vilma Padilla también, obra en su vida. Por mi hermana Gabriela Valverde, por mi hermano Brian Carbo también. Extiende tu presencia hasta donde él está, allá en Alemania, en Berlín. Señor, gracias por mi hermano Maximiliano Vega, Señor, y por todos los que se van a añadir. Porque cada uno de nosotros somos parte de tu reino. Ayúdanos a ser dignos de representarte. A pesar de nuestras fallas, perfecciónanos. Te rogamos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en momentos de situaciones de crisis. Señor, extiende tu manto de misericordia sobre Maximiliano, Señor Curi, que está desahuciado. Pero tú puedes hacer un milagro salvando su vida, su alma, Señor. Y si quieres, su cuerpo también. Por mi hermana Violeta también extiende tu mano sobre ella, Padre. Su petición está delante de ti. Cúbrela con tu presencia, Señor. Por mi hermana Andrea, cúbrela también. Ayúdale a ella con su niño, con su pequeñito. Ayúdale, Señor, en esa decisión importante que ella tiene que tomar en su vida, Señor, delante de ti. Que tu presencia siga revelándose a cada corazón. Y que tu gracia sane a los enfermos. Extiende tu mano, Señor, sobre mi hermano Jonathan, Señor, que también te necesita el día de hoy. Gracias por cada hermano y hermana que te sirve con amor y está esforzándose a extender tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Continuamos con esta preciosa enseñanza. Compártanlo. Y si desean también visitarlo, visítenos en Girón Los Andes 510, Independencia. La Misión Cristiana Patmos está allí abriendo sus puertas para enseñarles y compartir lo que la palabra de Dios nos dice, tal y como está escrita. Como dice tu palabra, dile, Señor, háblame cada día. Yo sé que el Señor va a hacer un cambio en tu vida. No somos nosotros los que podemos hacer el cambio, es el Espíritu Santo a través de la exposición de su palabra con un corazón que lo quiere recibir. Así que Dios los bendiga. Nos vemos. Escríbanos ahí al 992-314-488 para las peticiones que vamos a estar presentando mañana a partir de las 12 del día. Dios los bendiga. Nos vemos. Un abrazo en el amor del Señor. Dios los guarde. Amén.